Claro, 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 claro. Otra cosa que te quería contar es, joder, qué bien se te da narrar combates. Y no es algo tan sencillo, ¿eh? Ah, O sea, porque los bueno, combates de gladiadores es algo que o te lo hacen ultra espectacular o no vende. Y no, la verdad es que lo hacías. O sea, los describiste de una pues manera que yo me quedé, hostia. muchas gracias, porque al final es cierto que por culpa de películas o incluso a lo mejor un poco de series, etcétera, etcétera, siempre nos creemos que los combates de gladiadores eran combates tremendamente espectaculares en cuanto a brincos, saltos, sangre, muchísima sangre, brazos cortados, cabezas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto no sucedía así. Sin embargo, eso no le quita ni un ápice de espectacularidad. Es decir, los combates de gladiadores eran tremendamente espectaculares, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo aquí sí que quise añadir algo que le podía hacer diferente. Y esto de verdad, igual que decía antes, dicho con todo el respeto del mundo. Es decir, yo creo que hasta ahora ninguna novela de gladiadores había hecho lo que yo traté de hacer, que era quedar con un montón de grupos de gladiadores que hay en España fantásticos y maravillosos. Me fui a verles entrenar, y más o menos, gracias a eso, al entrenamiento que hubo de gladiadores, que ahora en un mes será un entrenamiento en Mérida, que es donde va a ser este año, ahí lo que hice fue ver combates y apuntarlo todo y preguntarlo todo. Y eso fue lo que Ostras. me hizo ver la parte, digamos, la arqueología experimental. Es decir, Mm, porque como incluso me enfundé en un casco, todavía no he luchado, prometo que voy a luchar, pero me enfundé en un casco y pude ver lo que sentía un gladiador. Y eso hay algunas expresiones como la de que respiras por los ojos, que es cierta. Es decir, es que tienes la cabeza así, o sea, esto es lo que ves. Entonces, es bastante llamativo cuando te pones un casco de gladiador, ¿no? Y sobre todo yo lo quería verlos, quería ver esa espectacularidad, esa rapidez, que los combates duraban poco tiempo, probablemente un combate que durara mucho el público abucheara, porque no era lo que se ya. buscaba, quitando uno, que fue también uno de los más famosos, que fue el de Prisco Ibero, Prisco que Ibero. estuvieron durante horas ahí, creo que fueron Sí, cerca de 2 horas, es este que se no sé dice que hasta exactamente si llegaron a fueron 2 horas, romperse las armas, todo, ¿no? Y todo. cosas de estas. Sí, sí, Todo sí, de eso. hecho, Sí, sí. según se dice, por eso tuvieron que ser horas, porque hasta se paró para comer, por tanto, imagínate. Sí, claro, Tito nos lo cuenta una fuente, no recuerdo ahora mismo qué fuente es, pero nos cuenta un capitulito así bastante entretenido sobre el combate de Prisco Ibero. Pero bueno, al margen de eso, quitando eso, los combates eran muy espectaculares, muy rápidos. Y claro, ten en cuenta que en el momento en el que algún arma tocaba alguna parte sensible, el combate ya Adiós. llegaba a su fin. Por tanto, sí que tenían que ser combates muy rápidos. Probablemente los más espectaculares serían los de los provocadores, que eran que son muy fantasiosos. Entonces, hay todo tipo de combates para todos los gustos. Y además que yo lo que quería era aportarle, como te digo, esa visión de la arqueología experimental y de ver combates en vivo y en directo para tratar de narrarlos en la novela. Y que tú sintieras lo que un espectador en la antigua Roma podía sentir cuando estaba viendo uno de estos combates. Yo, por lo menos, como decías, no sé si hay alguna novela de gladiadores así tal que lo hiciera. Yo, por lo menos, no la conozco. Otra cosa que haces y que a mí me encanta es la vida en el ludus, que eso es algo que, bueno, que se ha descrito tal, pero haces una cosa que es hablar sobre los entrenamientos, la alimentación, tal, cómo era Claro, el claro. día a día de un gladiador, que eso es algo que también debía ser, bueno, o muy duro o no tan duro para ser un esclavo, claro, dentro de lo que significaba ser un esclavo. Eso es esa clave, Hola. es decir, la clave del tipo. Dentro de Sí, los gladiadores hay tipos de gladiadores, ¿no? Está el primapalus, que sería el más alto, sí. ¿no? Y de ahí vamos bajando, ¿no? Probablemente incluso había gladiadores, si sabemos, ¿no? Gladiadores que eran autoratus, es decir, un autoratus es un gladiador, un ciudadano romano. Esto estaba muy mal visto. Un ciudadano romano que decide abandonar la ciudadanía durante un tiempo, el tiempo que durara Sí. el contrato que hiciera con el lanista, para dedicarse a la gladiatura. Muchos de ellos pues se podían permitir el lujo de ir a comer a sus casas, de ir a descansar a sus casas, probablemente algunos tuvieran su mujer, su pareja, ¿vale? Pero no era lo habitual, ¿eh? Lo habitual nuevamente sería pertenecer a un lanista, que es el dueño Sí. del ludus, y dentro de del ludus, pues tu vida estaba orientada a lo que era tu tipo de combate o tu tipo de armadura, ¿no? Es decir, si por ejemplo somos un murmillo, necesitaremos entrenar con armas que sean más pesadas para Más ganar pesadas. músculo. Efectivamente, si eres un retiario, probablemente necesitarías tener cierta agilidad. Entonces, todo eso Ujú. se llevaba luego a la práctica con un gran palo, además, el palus, que era el que Sí. defendía un poquito el que siempre vemos en las pelis, y era así. Entonces, ahí es donde se iban haciendo diferentes entrenamientos. Y luego la alimentación, es verdad que les llamaban los astiari, me parece que se llamaban, no recuerdo ahora mismo, perdóname el nombre en latín, pero que eran los comedores de cebada. Pues está todo el Ujú. día comiendo gachas, comiendo gachas, comiendo gachas. Sí, potajes, ¿no? Seguramente que Básicamente. también. Sí, prácticamente casi toda su alimentación era legumbre, gacha, pero también
comían carne, que esto también ha habido bastante discrepancia de si la comían o no la Ah, comían. eso no lo sabía yo. Pues hombre, después de un combate de gladiadores, imagínate, donde ha ido venaciones y se han matado animales, probablemente esa carne al día siguiente la comieran los gladiadores. Además es que Vale. tienen que tener también proteína animal, por lo tanto estoy convencido que también comían carne. Entonces, como ves, su día a día era precisamente pues, dedicado a su oficio, ¿no? Incluso tenían sus termas, tenían sus masajes, incluso en algunas ocasiones, como nos cuenta con las crónicas de Espartaco, con Lentulo Batiato, que era el lanista de aquel ludus, incluso prostitutas, para Sí. saciar también esos otros placeres, ¿no? O sea que, Yo, como ves, bueno, es una como, vida dedicada al mundo sí, de la como gladiación. YouTube es muy sensible con esa palabra, yo digo señoritas de la vida, porque Perdón, si no, pero bueno, era. sí, Sí, porque sí. si no, vamos, ya me crujen. Perdón. ¿Qué más te quería? Ah, sí, me acuerdo cuando hice el vídeo de los errores, bueno, errores, ¿sabes? De las licencias que tenía Espartaco la primera temporada de Sangre y Arena, que tampoco se puede decir mucho porque de esa época de Espartaco no se sabe demasiado, más que 4 cosas. Hay una cosa que tú me confirmaste y que es cierta que yo no sabía, que es que los palos y escudos de madera con los que entrenaban eran realmente luego eran más pesados que las armas que luego ellos portaban en el Coliseo. Efectivamente, sí, sabemos, por ejemplo, que muchos de los escudos pesaban mucho más porque de esa manera, pues es como cuando imagino que muchos boxeadores se pondrán en los guantes a lo mejor algún tipo de pesos, o por ejemplo los Sí. futbolistas que se ponen pesas en los pies, precisamente para Ujú. ganar resistencia, ganar agilidad y ganar fuerza. Y eso también sabemos que se hacía, que se ponían escudos de mimbre mojados además para que pesaran más, incluso armas que probablemente tuvieran un peso superior al de que no es, que esto por ejemplo ves es otra de las. Tenemos que entender que, por ejemplo, la época de Espartaco es una época republicana. En la época Sí. republicana casi todos los cascos, para que te des cuenta, tienen la cara descubierta. Y es a partir de Augusto, cuando Augusto hace una reforma brutal del tema del mundo de los gladiadores, cuando les tapa la cara a casi todos, quitando el retiario, que sabemos que es el único gladiador que va con la cara descubierta, ¿vale? Y también una de las cosas que hace es que acorta el gladius, es decir, la palabra gladiador viene del que porta el gladius, pero es verdad que tras lo que es la reforma que hace Augusto, si nos fijamos, los gladius son mucho más pequeños, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que se busca es que haya un acercamiento de los combatientes. Es decir, si yo Ah. tengo armas muy lejanas, yo voy a luchar, a ver si así se me ve, José? Si yo Sí, sí, tengo sí, las se te ve, armas se muy te ve, se te ve. lejanas, pues yo fíjate, lucho aquí. Pero si las armas son más cortas, me tengo que acercar. Y esto es lo que se Claro. busca, que cada vez sean los combates más espectaculares, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, es una de las cuestiones que se hace después de Augusto. Entonces, siempre cuando veamos antes de Augusto, como es el caso de la película Espartaco, cascos que les tapan la cara, tenemos que desconfiar. No, no es muy habitual. Había una cosa que